Hola, buenos días, por decir algo, de nuevo. Hoy nos tenemos que quedar en casa, en casita, porque está lloviendo aquí en Sevilla y no está el día para salir. Que lo último que tenemos que hacer es coger un resfriado a estas alturas. Entonces hay que cuidarse en ese aspecto. Pero no por eso vamos a estar quietos, vamos, aquí está la cinta eléctrica para andar y hay muchas cosas que se pueden hacer. Así que hay que entretenerse. Bueno, como os dije, que el vídeo anterior me equivoqué. No empecé la primera sesión de quimio el 4 de octubre, la empecé el día 20 de septiembre. La cita la tuve el 18, el 17 y urgía empezar la quimioterapia y el día 20 me dio cita para colocarme el PIC y dar la primera sesión de quimioterapia. Muy asustado, por cierto, muy asustado porque no sabía la consecuencia que iba a tener. Después de la sesión de quimioterapia, ni sabía cómo iba una sesión de quimioterapia, ni nada, o sea, como nuevo. Entonces, os voy a explicar. Mire, esto es un PIC. Un PIC es una valvulita, ¿vale? Esto lleva aquí una valvulita. La mayoría de ustedes lo sabréis, pero bueno. Lleva aquí una valvulita que va desde la vena a través de un catéter a aquí, una de las venas principales del cuerpo, para evitar, en principio, tener que pincharse cada vez que vaya a hacer la quimio, y en segundo lugar, porque al ir directamente a la vena, una de las venas principales del cuerpo, pues lógicamente la quimio reparte más uniformemente y más rápido las sesiones de quimio. Entonces, me dieron el primer día 2 citas. Esto es un rato es lo que tardan en ponerlo, ¿vale? Duele algo más que una analítica el ponerlo, el pinchazo, porque te pinchan aquí, buscan la vena con una ecografía, te pinchan directamente en la vena que ellos quieren pinchar, ¿vale? Y a través de un ecógrafo van viendo por dónde va entrando lo que es el catéter. Esto tiene una medida, te miden ante la distancia, ¿vale? Entonces cuando el catéter llega a su sitio, en la pantalla del ecógrafo marca OK, quiere decir que ya el catéter está puesto, colocado en su sitio. Bueno, también decir que cuando van a meter el catéter, que es lo que más duele, te pinchan una anestesia local, que es lo que más duele, ¿sabes? Pero bueno, tampoco después de lo pasado ya no duele nada. Entonces esto lleva un mantenimiento de enfermería, cada 10 o 15 días lo sanean entero, le cambian los apósitos, le cambian todo, ponen esto se queda así y mientras que no haya ningún problema, ninguna infección, ninguna historia, o sea que hay que cuidarlo, pues puede estar hasta un año puesto, ¿vale? Entonces yo de momento no he tenido ningún problema, ¿vale? Y espero que no lo tengamos. Otra cosita, para los que no lo sepáis, venden en Amazon o en farmacia o donde queráis comprar unos protectores de PIC que son de neopreno, que van metidos en el brazo en él, ¿vale? Esto, mira, esto es un protector de PIN. Aquí metemos el brazo y esto es neopreno que evita que entre el agua. Entonces tú te lo colocas el bracito dentro, te aísla lo que es el PIC
y te ducha con toda facilidad del mundo. Luego lo seca bien, te lo vuelve a quitar y lo vuelve a secar, ¿vale? Esto es muy, muy práctico a la hora de duchar, ¿ok? Esto lo venden en Amazon, lo podéis comprar si queréis. Bueno, dicho lo dicho. Pues me colocan el PIC el mismo día de la quimio y paso de una consulta directamente a quimioterapia, ¿vale? Entonces la enfermera me pregunta si es la primera vez, para acá, para allá. Pues sí, pues la primera vez. Me tienden en una cama en esa sesión, puesto que no sabíamos qué reacción íbamos a tener ni nada. Y la enfermera pues me explica un poco cómo va el tema. Me meten primeramente medicación y cosas para evitar mareo, fatiga y cosas de esas. Y después empezamos con los botes de quimioterapia, que la enfermera la primera sesión me lo estuvo diciendo paso a paso, cada vez que me venía a cambiar el bote, para que supiera cómo iba el tema, ¿vale? Entonces me avisaron de que no me preocupara si la máquina pitaba, que estaba para eso, para que pitara, para que ellos supieran cuando terminaban los botes, que ellos vendrían. De hecho me dormí y todo, un poquito, porque la sesión que me están dando, como os dije, es de las más fuertes que hay, y por eso pues están extrañados de que no me estén dando ningún efecto secundario. De hecho me voy a tener que volver a esperar porque me está creciendo mucho el pelo. Así que entonces pues me dieron la sesión de quimioterapia. Lógicamente tú inconscientemente pues esperas un poco sentir algo, no sé. La enfermera también me puso un poco en alerta, puesto que me dijo que si sentía el más mínimo efecto, que la llamara automáticamente, que verían lo que pasaría. Entonces, claro, pues estaba uno un poquito con eso. Gracias a Dios, la sesión de quimio terminó. Bueno, no terminó, porque me vengo para casa con un bote enganchado al PIC que va metiendo automáticamente el líquido de quimio de ese o lo que sea eso durante 2 días. Y a los 2 días pues me tengo que ir a desconectar el bote y ya me quedo hasta la siguiente sesión libre, digamos. Bueno, pues la sesión de quimio para mí, la verdad, terminó y no sentí nada, o sea, absolutamente nada. Salí andando tranquilamente, como si no hubiera recibido nada de medicación. Con mi bote y digo, bueno, pues piensas que a lo mejor al día siguiente o al rato, no sé, no sabía cómo iba a ir eso, pues empezarían los efectos o empezarían las cosas, puesto que me dieron pastillas para las náuseas, me dieron pastillas por si me entraba alguna descomposición de barriga y todo eso me dieron para que la enfermera me saneara esto cuando me tocara. Y bueno, esperando. Y la verdad es que al segundo día me dio un poquito de náusea, me tomé la pastillita, nada más que me sentí el cuerpo un poco extraño. Y
se pasaron y ya está. Entonces quiero decir que la segunda y tercera sesión de quimio, pues para no colgar un vídeo que sea más o menos igual que lo que estoy explicando, pues fue exactamente igual. Y además, las analíticas previas que me hacen 2 días antes de la quimio, siempre que voy a consulta 2 días antes me hacen una analítica para ver cómo van, pues los parámetros están todos, menos la glucosa, claro, que es la que me tengo yo que controlar, están todos muy bien. De ahí que los médicos estén muy contentos con los resultados y extrañados con los resultados. No tengo colesterol, no tengo anemia, no tengo triglicéridos, o sea, todos los parámetros están bien. La verdad es que como muy sano, mi esposa hace comida bastante sana, de la forma de cocinar y demás, pero como de todo, o sea, la verdad no me estoy privando de nada. Estoy comiendo de todo y es lo que hay, tenemos que hacer, lo que se nos apetezca hacerlo, tanto físicamente como de paseo, como de comer, como de lo que sea. Se nos apetece algo, hacerlo. Lo que podamos disfrutar, hacerlo. Y hay que esforzarse para seguir disfrutando de todo, aunque hoy el tiempo no está para disfrutar mucho, a no ser que te quieras mojar. También hay paraguas, también se puede ir de paseo, o también os podéis ir a un centro comercial, dar un paseo, ver, yo qué sé, cualquier cosa. El caso es disfrutar del tiempo. Bueno, pues ya veis que las sesiones de quimio de momento están muy bien y esperemos que sigan así durante mucho tiempo. La cuarta sesión la tengo el día 5 de noviembre. Entonces, cuando pasen 2 o 3 días después de la sesión de quimio, pues os colgaré otro vídeo y esperemos que todo siga igual, que es nuestra meta. Mientras que todo siga igual. Y si no sigue igual y ahí está algo peor, pues hay que seguir adelante, hay que intentar de seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, puesto que si todo está como está es que lo estamos haciendo bien, o por lo menos lo intentamos, que es de lo que se trata. Y nada, como digo siempre, aquí estamos hoy y mañana ya veremos. Así que vamos a disfrutar hoy, a pasar un buen día aunque esté lloviendo y a tirar para adelante. Ya os colgaré el siguiente vídeo a ver si seguimos lo mismo, ¿vale? Y si no seguimos lo mismo, también os lo colgaré para que se vayáis llevando el proceso, ¿vale? Ok, pues nada, a pasar un buen sábado y a disfrutar, que es de lo que se trata. Hasta luego, un abrazo.